López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire en Telefórmula. En Telefórmula estamos al aire en este momento en Easy, en el canal 121. En Sky estamos al aire en el canal 157. En Total Play, canal 161. En Megacable, canal 153. En Dish, canal 354. Y también para nuestros paisanos estamos al aire en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y Hoy es martes 5 de abril del año 2022. Han transcurrido 95 días y faltan 270 para que termine este año. Corre la semana número 14. ¿Y de quién es santo? Laura Pérez Cisneros, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este martes 5 de abril? Igual, Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy celebra su santo Vicente. Vicente Fox. Un abrazo a Vicente Fox. Vicente Fernández, hijo, y el recuerdo, por supuesto, de gran Vicente Fernández, Vicente Bárcena, Vicente López Segura, muchas felicidades a todos ellos. Hoy es cumpleaños de John Laguna. John, te mando un abrazo en tu cumple, muchas felicidades. Y si todo esto es hoy, Lau, que es martes 5 de abril, ¿nos quieres decir de quién va a ser santo mañana, ya miércoles 6 de abril? Con todo gusto, Joaquín. Mañana celebra sus santos Celso, Timoteo, Diógenes y es día de Nuestra Señora de la Soledad. Muy bien, bueno, pues saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briceño. Saludo a Salvador Escobar en Telefórmula, la saludo. Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dino La Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo en este momento hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá mañana por la mañana y sin duda es muchísimo también de todo lo que usted leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. Pues el presidente López Obrador calificó como una aberración el fallo unánime de la Corte que eliminó los candados para que los exfuncionarios trabajen en la iniciativa privada cuando terminen sus encargos, pues a los 2 años, no a los 10 años como estableció el presidente en su ley de austeridad republicana. Dijo que ese fallo de los ministros es un regreso al pasado y advirtió que no se va a quedar callado, lo que no es ninguna novedad, pues su pecho nunca ha sido buzón, como dice. El presidente necesita hoy de esa Suprema Corte, sí, esta es la que acusó de haber cometido esta aberración, para que le resuelva su ley de la industria eléctrica, aprobada por Moreno en el Congreso en enero del año pasado, impugnada por la oposición. La ministra Loretta Ortiz, quien es la ponente, sí participa en la discusión, no fue excusada. En este escenario, el gobierno de Estados Unidos, confirma su advertencia de que la reforma eléctrica pone en riesgo 10,000 millones de dólares en inversiones aquí. El gobierno de Estados Unidos dice que ha tratado de ser constructivo al exponer sus preocupaciones al gobierno de México, al gobierno del presidente López Obrador, al mismo presidente López Obrador, pero dijo que no ha habido cambios. Y no ha habido. El presidente lo acaba de decir, no habrá cambios. El presidente ya en esto amenazó con expropiar las propiedades que hacen falta para completar el Tren Maya. El gobierno federal termina este mes el ciclo de vacunación contra el COVID. Dice que hay 79 millones de mexicanos con el esquema completo, 79 millones de mexicanos, cuando no son vacunados ningún menor de 15 años. Bueno, ha sido detenido se debe decir energúmeno, este patán, ¿sí?, que con un tubo agredió ayer ahí, se paró en plena vía rápida del Churubusco a un señor que iba con su hija en el auto. De ahí se bajó a golpearlos con un tubo.
y órale, güey, y ya sabe, ¿no? Y le pegó en el coche. Así los machos, el macho mexicano, pues ahorita ya se le acabó lo macho porque está detenido, ¿sí? A ver si ahí también le saca el tubo a los agentes del Ministerio Público y a los policías. El presidente de Ucrania denuncia en una transmisión al Consejo de Seguridad de la ONU las atrocidades de los ejércitos de Vladimir Putin y pide juzgarlo por crímenes de guerra. Pidió reformar Naciones Unidas para que el veto en el Consejo de Seguridad pues no sea la imposición del derecho a la muerte. El representante de México ante la ONU, el doctor Juan Ramón de la Fuente, pidió y condenó cualquier agresión contra la población civil y que terminen las hostilidades y en el resto del mundo. Además, el presidente de Ucrania denuncia excluir a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU. Reprocha al mundo su escasa determinación a la hora de detener la guerra y a Naciones Unidas porque no ven la paz y la seguridad que defiende la organización. El Kremlin califica como un montaje bien puesto la supuesta tragedia en Bucha y pone en dudas las condiciones de una investigación imparcial. El presidente Vladimir Putin condena la presión europea contra el gigante ruso de Gazprom. Advierte también sobre la intención de nacionalizar los activos rusos. Vicente González, representante del Congreso, pide al Departamento de Estados Unidos revocar las visas a 25 políticos y líderes mexicanos por apoyar a Rusia. Hay toque de queda en Lima decretado por el gobierno peruano por las protestas y bloqueos de transportistas que han dejado ya 4 muertos. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Bien, pues vamos con toda la información de hoy. La mañanera llena de noticias. El presidente descalifica a los ministros, a los 11, porque lo aprobaron los 11 por unanimidad. Esta rectificación que le hacen, esta corrección que le hace a su ley de austeridad republicana que el presidente planteó, logró y se aprobó, que pues los funcionarios del gobierno no pudieran tener un trabajo en el sector privado hasta 10 años después de dejar el cargo, una década. La ley original decía que 1 año, los ministros se lo echaron para atrás y hoy dijo, es una aberración. También el presidente López Obrador dijo que ya hay priistas y panistas que se están rebelando y que van a votar a favor de su reforma eléctrica. Esto va a ser, ojo, de mañana a noche, el miércoles de Semana Santa, así está en el cronograma. Sara Pablo. Joaquín, el presidente López Obrador dijo tener información de que legisladores del PRI no están de acuerdo con el rechazo a la iniciativa de reforma eléctrica. Reiteró su llamado a que se rebelen en otro tema. Calificó como una aberración que la Corte haya declarado inválido el impedimento de 10 años para que exfuncionarios trabajen en empresas particulares y no descartó expropiaciones para la construcción del Tren Maya. Los detalles más adelante. Bien, y voy contigo, Juan Antonio Jiménez. ¿Qué tienes tú en la Corte? Gracias, Joaquín. El Pleno de la Suprema Corte ya se encuentra discutiendo la reforma energética y en primera instancia, con 8 votos, los ministros acordaron que Loreta Ortizal sí pueda participar en estas determinaciones. De hecho, ella fue la que presentó el proyecto, además de que el primer apartado que se dio a conocer tuvo 6 votos en contra. Además, también el Pleno de la Suprema Corte ya eliminó la facultad que el presidente Andrés Manuel López Obrador podía decidir de manera discrecional sobre los ahorros que tenga la Administración Pública Federal mediante la aplicación de medidas de austeridad. Más adelante, Joaquín, tendremos el detalle de esta información. Luego nos lo amplía, esto último me parece que es muy importante, clave y además sabía ignorado. Mientras tanto, Jenny Valencia, reacciona. Te comento, Joaquín, que el sector empresarial demandó a los legisladores que no aprueben en sus términos la reforma eléctrica. De lo contrario, serán los responsables tanto de arruinar la economía del país, afectar los bolsillos de los mexicanos y de la cascada de denuncias por parte de inversionistas. El detalle más adelante. Gracias, Maru. ¿Qué pasa en la Cámara? Joaquín, como cada fin de periodo ordinario, los coordinadores parlamentarios aprueban sesionar 3 días a la semana, en esta semana martes, miércoles y jueves, pero la próxima semana mayor estaremos sesionando lunes, martes y miércoles para sacar adelante la reforma eléctrica que piden los diputados de oposición a la Suprema Corte sea coherente al emitir hoy el juicio que podría avalar casi ya la mitad de esa reforma del presidente. El avance. Así es, tienes razón. De aprobar la Corte, la mañana, sí, porque
se la van a llevar con 11 votaciones. Entonces, 11 votaciones, 11 las discusiones de la ronda de los 11 ministros, la votación y pasan a otra, será mañana, cuando terminen, de aprobarse efectivamente, confirmarse la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica del presidente López Obrador, pues la reforma eléctrica ya será prácticamente secundaria, secundaria, quitando el litio y alguna otra cosa, todo lo demás está comprendido en esta ley de la industria eléctrica. Por eso la importancia. Voy contigo, Laura Cardoso, ya me dijiste la reacción del sector privado. Mientras tanto, Jenny Valencia. Te comento, Joaquín, que analistas económicos califican los precriterios como muy positivos, empezando por el ajuste en el crecimiento económico para este año de 4.1 a 3.4%, muy lejos del pronóstico de Banco de México de 2.4% y de los analistas que van de 1.3 a 1.9%. El detalle más adelante. Gracias, voy contigo, Daisy Herrera. Daisy Herrera, Fórmula Tamaulipas. Daisy, ¿qué tienes con los combustibles? Me están reportando que en Tijuana falta combustible en el 40% de las gasolineras por el aumento del consumo, sobre todo en California, que es donde está más caro. En California está mucho más caro, que en Texas, por ejemplo. Pero ahí están todos los días vaciando las gasolineras los estadounidenses y nuestros paisanos que viven allá, que pasan de este lado a cargar sus tanques. Te escucho, Daisy. Joaquín, en Tamaulipas los precios de la gasolina empiezan a estabilizarse con la publicación del subsidio. Sin embargo, a esta hora todavía hay estaciones de servicio como Grupo Carso en Matamoros que mantiene el precio de 25 pesos con 49 centavos para la Premium. Sigue todavía el desabasto. Hay algunas gasolineras, sobre todo en este municipio de Matamoros, cerradas porque no tienen combustible, Joaquín. A ver, pero si ya había dicho ayer Hacienda que estaba, mire, déjeme recuperarlo, ¿sí? De toda de la colección de boletines de Hacienda sobre aquí. Vamos a ver, desde el 27 decía, aquí, actualmente los estímulos han logrado contener los precios. Pemex ha mantenido el abasto de gasolina, dice Hacienda, decía Hacienda el domingo, ¿sí? Pemex ha mantenido el abasto de gasolina y cuenta con inventarios de producción nacional y disponibilidad de importaciones para suministrar la demanda en el norte y en todas las regiones del país. Esto lo decía, mire, es que Hacienda dio una regada y ahora pues nadie quiere dar la cara, por supuesto. El sábado subió escasez de gasolina en la frontera norte de México. Después el domingo, después de la intervención del presidente, pues dijo que pues ya se regularizó, ¿sí? Ya se regularizó todo lo que es el abasto, milagrosamente de un boletín a otro. Y ayer anoche dijo que Pemex ha mantenido el abasto de la gasolina. O sea, esto fue un engaño. Bueno, fue una maniobra. Primero, eliminan el subsidio para todos 43 municipios fronterizos, desde Tijuana hasta en Baja California, hasta Matamoros en Tamaulipas, 43 municipios, todos los municipios fronterizos, millones de mexicanos afectados. Esto que provocó que cuando anuncia Hacienda lo que nunca se había anunciado, ¿sí? Escasez de gasolina, esto lo anunció el sábado, escasez de gasolina en la frontera norte de México, pues las compras de pánico vaciaron las gasolineras. Después el domingo, cuando se entera el presidente, los jala, y a distancia les dijo, a ver, para atrás, ¿sí? Me mantienen el subsidio de las gasolinas. ¿Cómo me suben el precio de las gasolinas? ¿Cómo me retiran el precio de las gasolinas y me suben los precios, sí? En la semana previa de la revocación de mandato, ¿están locos o qué? Y para atrás Hacienda a corregir, sí. Y además a declarar que ya no había desabasto. Pues resulta que sí hay desabasto, Daisy. Ya se me pegó. Sí. Voy contigo, Rocío Galván, la situación en Tijuana. Adelante. Hola Joaquín, te saludo con gusto. Te informo que al menos el 35 al 40% de las gasolineras, tanto en Tijuana como en Mexicali, han reportado escasez de combustible ante la oleada de consumidores que llegan de Estados Unidos. Esto que se ha dicho es un problema de distribución y no de abasto, pero los detalles te los platico más adelante. O sea, ve cómo, fíjate, se la sacan como pueden. Ahora es un problema de distribución y no de abasto. ¿Y a usted, usuario en toda la frontera norte, le importa mucho si el problema es de distribución y no de abasto? O sea, no tiene gasolina, pero no se preocupen, ¿eh? El problema no
no es de abasto, es de distribución. Pues nos vale. Cuando no hay gasolina, a la gente no le importa si es un problema de abasto o de distribución. El problema es de escasez o de falta de gasolina. Qué echada a perder. Y luego todavía se burlaban de aquel gasolinazo, ¿sí? De José Antonio Meade, bueno, de Peña Nieto, creo que era José Antonio Meade, secretario de Hacienda en enero de 2017. Aquí actuaron, a lo mejor actuó Hacienda, sí, desde el punto de vista de políticas públicas, impecable, pero no contaban con el presidente y con la revocación de mandato y mucho menos con lo que provocaron. Es letal en cualquier país que un gobierno anuncie escasez de gasolina. Hacienda lo hizo. Voy a los anuncios y después de los anuncios habló el presidente López Obrador con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ¿sí? Y le convocó al presidente de México, Trudeau, a sumarse a una campaña mundial de ayuda humanitaria para Ucrania. El presidente no ha vuelto a condenar desde que empezó la guerra, la invasión rusa a Ucrania, esa invasión, y no ha dicho ni una palabra de los crímenes de guerra cometidos por los soldados de Putin. En ese momento el presidente López Obrador está reunido con el secretario de Agricultura de Estados Unidos. El aumento de refugiados en la pequeña Ucrania, en Tijuana, sí, vienen ahora los problemas de salud. ¿Quiénes somos después de la pandemia? ¿Somos los mismos? Nos lo va a contar el doctor José Antonio Lozano Díez. Voy a hablar también con la presidenta de la agencia de noticias española EFE, gran agencia de noticias, Gabriela Cañas. Nos va a hablar aquí para participar en una reunión de El periodismo en la era de la desinformación de masa. ¿Qué hace? ¿Y cómo está el ánimo de los tuiteros? Esto lo trae Carlitos Pena. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, después de los anuncios, López Dóriga tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo. Vida lo que... A ver, Gerardo Duque, Fórmula San Luis Potosí, ahí está, ¿sí? Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, San Luis y Colima, el corredor de la droga y de la violencia. Aquí en San Luis está en manos de Gerardo Duque, pues del crimen organizado, como lo está Zacatecas, como lo está Michoacán, como ya lo está Colima también, no digamos Guanajuato. Te escucho. Joaquín, desde anoche un grupo armado tomó prácticamente el control del municipio de Tamazunchale, por lo menos durante 12 horas y hasta el mediodía de hoy, cuando elementos estatales arribaron al municipio para tratar de retomar las actividades normales. Esto ocurre paralelamente a una agresión armada que sufrieron elementos de la Guardia Nacional sobre la carretera San Luis-Querétaro durante esta mañana. Los detalles más adelante. Gracias, Enrique Hernández. Detuvieron a este patán, este cobarde, ¿sí? Que bajó con un tubo a agredir a un señor que iba con su hija en el coche. Por fortuna, fue identificado a través de las redes sociales. Ahí le subí yo las imágenes de cómo, en un momento se lo voy a poner aquí también para Telefórmula, pero ya está detenido. A ver si le decía hace un momento, si con la policía y con el Ministerio Público y en los emparos y ante el juez, saca el tubo y se pone machito, ¿sí? Te escucho. Joaquín, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que hace unos minutos fueron detenidos 2 hombres que el día de ayer agredieron sin motivo a un hombre que iba acompañado de su familia. Las imágenes se difundieron en redes sociales. Los detalles más adelante. Gracias, Maru. Voy contigo. Esta realidad silenciosa. Joaquín, 1 de cada 4 personas en México, es decir, la 1/4 parte de la población, padecemos algún trastorno mental. Es por ello la importancia de que hoy diputados federales aprobaron una reforma en materia de salud para obligar a los 3 niveles de gobierno a que sea universal, gratuita y accesible a todos la atención a la salud mental, que deberá ser prioritaria. El avance. Gracias, Judith Martín, Ucrania. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúne hoy en una sesión que se centra en estos ataques contra la población civil en Ucrania y en la que por primera vez compareció el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Durante su intervención denunció las atrocidades cometidas por las tropas rusas, a las que calificó como fuerzas terroristas, y comparó a Rusia con el Estado Islámico, con el agravante de que Rusia ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, añadió. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Óscar Zúñiga, el doctor de la Fuente.
Joaquín, México condena atrocidades y pide se realicen las investigaciones correspondientes en torno a la masacre en Bucha, señaló el embajador de México, Juan Ramón de la Fuente, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Joaquín. Gracias, le decía que el presidente López Obrador habló con el premier canadiense Trudeau. Justin Trudeau, te escucho, Sara Pablo. El presidente López Obrador habló vía telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien lo convocó a sumarse a una campaña de ayuda humanitaria en beneficio de Ucrania, la cual se realizará el próximo sábado de manera virtual. Más tarde, el Ejecutivo se reunió con el secretario de Agricultura de Estados Unidos. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, Sara, muy bien. Y voy contigo, Francisco Villalobos. Están pidiendo en Estados Unidos que les cancele la visa a los diputados que crearon el grupo de amigos México-Rusia. Digo, entre ellos son los 25, ¿sí? Te escucho, Francisco Villalobos, Fórmula Estados Unidos. El legislador norteamericano Vicente González Joaquín, miembro de la Cámara de Representantes, solicitó al Departamento de Estado y al de Seguridad Nacional la inmediata revocación de las visas de 25 políticos y líderes mexicanos que están a favor de Rusia en contra de Ucrania. Los increíbles detalles en un instante, Joaquín. Sí, pues si tanto quieren, ¿no? Pues imagínense, ¿se acuerdan de aquellas fotos del diputado del PT, Gerardo? ¿Sí? ¿Se acuerda de él? Ahí entoallado, en un baño ahí en una regadera en Nueva York. Sí, me refiero a Fernández de Noroña. Él es uno de los amigos de Rusia. Ahí está. ¿Se imagina que le quiten la visa? ¿Qué va a hacer? Bueno, pues irá donde le gusta, Bolivia y a Venezuela. Ingeniero Alberto Hernández Unzón, el calor, jefe de meteorología de Grupo Ford. ¿Qué tal, Joaquín? En las próximas horas, índice de calor extremo por arriba de los 40 grados centígrados con ambiente seco y elevada radiación solar, con el riesgo de propagación de incendios en sectores de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, también en Hidalgo, Querétaro, Puebla, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Morelos y Tabasco. Hoy en Ciudad de México de 30 a 32 grados, Monterrey 35 y Mérida 38 grados. Joaquín, muy buenas tardes. Ya empezó la votación en la primera ronda. El ministro Lainez es el primero que se pronuncia en contra de la ley de la industria eléctrica. Primero, ¿sí? En realidad necesitan, para que se apruebe esta ley, para que se confirme el sentido de constitucionalidad, se necesitan que la voten 8. O sea que para que sea en contra hace falta 4. Pero para que quede en firme y no pueda haber amparo, se necesita el voto de 6 ministros, 6 sobre 5. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Inés. Gracias, Joaquín. En medio de más ataques rusos en Ucrania, el Banco Central Ucraniano informa que ha recibido de parte de la ayuda internacional más de $200,000 millones. De acuerdo con información del diario Financial Times, a partir de este martes, el Tesoro de Estados Unidos no permitirá al gobierno ruso que realice pago de deuda en dólares. La Unión Europea ha declarado persona non grata a varios representantes de Rusia ante las instituciones europeas en Bruselas, mientras Moscú prometió represalias por ola de expulsiones de sus diplomáticos. El Papa Francisco llamó a orar por el personal sanitario que ha respondido con valor y generosidad, incluso pagando con su vida durante la emergencia del COVID. Y la ONU expresó su preocupación por las medidas tomadas en El Salvador, esto para responder al aumento de la violencia de las pandillas, que incluyen estado de emergencia y mayores penas para menores. Joaquín. Gracias. Y si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 19 pesos con 97 centavos. Aquí en Ventanilla se vende en 20 pesos con 32 centavos. En los bancos se vende hasta en 20 pesos con 74 centavos. El euro en el mundo, $1.09 centavos. Un euro en México se vende en 22 pesos con 43 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo está nuevamente arriba de los $100, Joaquín. Se reporta en $100.16 por barril, subió $2.81 respecto al precio previo y se encuentra $45.06 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Casi el doble. Gracias, Héctor. Yo lo quiero invitar como todos los días para que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde ahí? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Ya sabe, lopezdoriga.com está donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo. Me tiene al alcance de su mano las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Qué dice de principal? Detienden a agresores de automovilista en la avenida Río Churubusco y ahí aparece el sujeto con el tubo en la mano.
Bueno, también le invito a que forme parte de mi Facebook, ¿sí? En Facebook soy Joaquín López Dóriga. También le invito a que esté en Instagram. En Instagram soy López Dóriga. Y que se suscriba al canal de YouTube López Dóriga. Y le recuerdo que, por supuesto, que tiene toda la información, ya sabe, en Facebook, en Instagram, también la tiene en YouTube, la tienen en Telegram, en Spotify, en Amazon Music. Y, por supuesto, le invito a que se integre a esta incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga, y que en esta tarde de martes 5 de abril de este año de 2022 le voy a tener a usted todo esto. Esto y más, mucho más hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. Estupendo martes. La pregunta es, ¿quiénes somos después de la pandemia? Doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Muy buenas tardes. Doctor Lozano, ¿quiénes somos después de la pandemia? ¿Somos los mismos siquiera? ¿Nos parecemos en algo? Querido Joaquín, muy buenas tardes. Me da gusto saludarte. Y la respuesta, igualmente, Joaquín, es no, parece que no somos los mismos. Aquí, Joaquín, pasa como en la vida que no nos damos cuenta nosotros de cómo vamos cambiando al paso del tiempo. La semana pasada me decías, oye, ¿cómo nos ha afectado la pandemia? Y la pregunta es, ¿quiénes somos después de la pandemia, Joaquín? Pensamos, por ejemplo, quizás a muchos en el auditorio les ha ocurrido cuando va pasando el tiempo y regresan a algún espacio donde estuvieron de niños, un patio, un parque, y de repente dicen, oye, me parece que este parque era mucho más grande de lo que ahora lo veo mucho más chiquito. Sí. El parque no cambió, el que cambió fue uno mismo. Lo decía Oscar Wilde, Joaquín, disculpe, no lo había reconocido, he cambiado mucho. Realmente este es el punto de reflexión que hoy traería yo, porque me parece muy importante, con el cambio tan profundo que hemos tenido en la humanidad, hacernos esta pregunta. ¿Quiénes somos hoy, Joaquín, después o ya a la salida, todavía en esta parte final a nivel global de la pandemia, y quiénes éramos antes? Quizás si vemos algunos de los mensajes que mandábamos en esa época, las cosas que hacemos un breve recuerdo, podemos ver por ahí algún WhatsApp que mandamos o algún mensaje escrito, algún correo electrónico de aquellos años. Quizás hay cosas que no nos vamos a terminar de reconocer del todo. Ha habido un cambio profundo y contestar a quiénes somos hoy se vuelve muy importante, porque eso nos ayuda a saber hacia dónde vamos. Quien no tiene mucha claridad de quién es, pues no tiene claridad de a dónde va y menos de a dónde quiere ir. Entonces yo creo que hoy esta es una pregunta interesante. Entonces he ido trayendo algunas cosas, Joaquín, que me parece que ha habido cambios importantes en todos nosotros. Una primera que me parece que a todos nos ha pasado, y yo creo que en este programa voy a tocar algunas, pero es tan profundo el tema que quizás nos dé para un poco más, Joaquín, después, para seguirlo comentando. Claro. Una de ellas es, somos conscientes como humanidad de nuestra propia vulnerabilidad, y eso nos ha impactado de una manera más profunda de lo que nos hubiéramos imaginado. Todavía, Joaquín, hace 2 años y medio, 3 años, escuchábamos un discurso en el cual pensábamos que ya habíamos salido en la humanidad de las enfermedades infecciosas, que ya estábamos en la época, el siglo XXI, decíamos, es el siglo de las enfermedades crónico-degenerativas. Hemos dado un paso más allá. Una serie de científicos que se llaman transhumanistas venían ya trabajando de manera muy importante en una idea sobre la inmortalidad del hombre. Y de repente llega un virus, Joaquín, y nos demuestra como humanidad que no es así y nos pone contra las cuerdas. Esa vulnerabilidad nos llevó a una segunda cuestión. Se ha incrementado mucho el miedo hacia la vida. Las personas hoy, yo hablo con muchas personas, tienen una actitud diferente de la que tenían antes de la pandemia. Hoy vemos el futuro con temor. Imaginamos muchas cosas negativas que nos pueden pasar. No vemos todavía como una luz de esperanza de un mundo que nos llame la atención, que nos atraiga. Y ese es quizás uno de los puntos más fuertes que nos han ocurrido. Joaquín,
de todas las cosas que nosotros nos imaginamos malas que van a pasar en un futuro, hay estudios que demuestran que el 90% de ellas, la verdad, nunca suceden, pero las vivimos como si hubieran ocurrido en la realidad y nos afectan a la salud física y mental. Ahí ha crecido mucho la ansiedad. Otra que ha pasado, Joaquín, en una tercera, han cambiado las relaciones, la manera de relacionarnos con los demás. Ha crecido mucho la soledad. Personas que estaban acostumbradas a la parte social y que se acostumbraron con la pandemia a meterse en su casa, a tener las relaciones a través de la parte digital, hoy les cuesta ya mucho salir, ver a otro, darle un abrazo, estar cerca de otro. Primero porque todavía hay mucho miedo con el tema de la pandemia, es lógico. Vemos a los demás como posibles emisores de algo que puede ser mortal para nosotros, y eso nos hace verlos inclusive con cierto grado como lejanos, como si fueran enemigos nuestros. Pero por otro lado, Joaquín, también nuestra forma de ser se ha acostumbrado a esta especie como de aislamiento. Y esto me parece muy delicado y peligroso, Joaquín, porque según distintos estudios, hay uno en Alemania, las personas que se aíslan, las personas que tienen soledad, crece en un 44% las posibilidades que tienen de tener un accidente cardiovascular, llámese infarto u otro tipo de accidentes. En general, cuando las personas se aíslan, cuando dejan de estar con otros, y eso ha pasado de una manera muy importante, inclusive piense cada quien, pero mucha gente que tenemos a nuestro alrededor le ha ocurrido, el riesgo general de morir aumenta un 47%. Este es otro de los puntos que me parece que son importantes, Joaquín. Otra cosa que ha ocurrido, sobre todo en poblaciones adultas, jóvenes todavía, es que se ha perdido mucho el sentido de lo que viene adelante. Ahora hemos cambiado mucho el sentido por la emoción del momento, pero es una emoción que a veces sube, que a veces baja, que no siempre en un momento determinado nos ayuda, o no siempre esa emoción es positiva, y esa emoción nos va arrastrando en muchas ocasiones a ver la vida no como una película que va corriendo, sino como una fotografía. Y de repente, un mundo que sí tiene muchos problemas, indiscutiblemente, que es un mundo más difícil que el que teníamos hace 2 o 3 años, es un mundo que, en vez de verlo con la esperanza del cambio, lo vemos absolutamente negro, sin las ganas de cambiarlo. En un estudio importante que se hizo hace unos meses en la Unión Europea, se veía cómo los jóvenes y adultos jóvenes hoy ya no tienen ganas de luchar hacia adelante, ya no tienen ganas de rebelarse, de salir adelante, de hacer otras cosas. Otra cosa, Joaquín, que es muy reveladora y es poco conocida, es una gran pandemia que hemos tenido en el descanso. La gente no está descansando, Joaquín. La pandemia del COVID hizo que se diera por todo el mundo y se incrementó de manera muy importante lo que los científicos han llamado la coronasomnia o covidsomnia, que es el insomnio derivado de la pandemia. Esto es así porque en el cerebro del ser humano está acostumbrado a tener unos plazos, a ver la luz del sol, etcétera. Cuando nos encerramos todo ese tiempo de la pandemia, todo eso se trastocó. Y lo malo es que en muchas personas quedó como crónico y no se han atendido. Hay un problema muy serio de insomnio a nivel global. Datos, por ejemplo, en Italia, el insomnio clínico y en países como Italia o Grecia creció casi un 40%. En el caso de China, las tasas de insomnio aumentaron del 15 a más del 20%. En cada país va variando, pero los números son muy preocupantes porque esto además está afectando laboralmente a las personas, está afectándolas en su estado de ánimo y las está afectando en lo que es más delicado, que es su propia salud. El sueño es una forma en la que se recupera en gran medida el organismo en las noches y no hemos podido recuperarnos de eso todavía. Joaquín, creció también la procrastinación. Las personas se volvieron menos activas. Los números de cómo se está procrastinando el día de hoy, personas que pierden el tiempo frente a la pantalla, pierden el tiempo simplemente viendo cosas sin una lectura productiva, sin hacer un trabajo, sin hacer algo en la casa o hacer algo por los demás, se incrementó
en niveles de casi el 20%, una cosa impresionante. Nos hemos vuelto una humanidad que procrastina. Esto quiere decir que se vuelve muy poco activa, que se vuelve una humanidad que se ha quedado en gran medida como muy pasmada. Estos son algunos de los cambios. A ver, doctor, nada más, procrastinar, sí. ¿Qué debemos de entender por procrastinar? Abandonar algo que empieza uno, no iniciarlo, ¿qué es? ¿Cómo lo...? Es no iniciar. Cuando uno tiene, por ejemplo, que hacer una tarea, por ejemplo, vas a tener algo en el trabajo y de repente te encuentras con que estás en ese momento chateando, prefieres hacer lo que te gusta y dejas de hacer lo que es productivo, que te cuesta un esfuerzo inicial. Eso se llama procrastinar. Procrastinar quiere decir que no arrancas la tarea o que haciendo la tarea te empiezas a distraer en otras cosas que te dan más placer y te quedas en esas otras, Joaquín. Eso ha crecido de una manera impresionante en el mundo. Bueno, eso es todo esto. ¿Y qué vamos a hacer, doctor? Porque pues la vida sigue. Fíjate, Joaquín, yo, aunque si tú me lo permites, hoy voy a dar unos consejos y ¿sí? Es tanto lo que he encontrado del momento en el que estamos y tan profundo lo que ha ocurrido que me atrevería a darle continuidad la próxima semana. Por favor, y todo el tiempo que sea necesario, doctor, porque no sabemos en qué estamos metidos por este mismo no saber qué nos ha pasado. Y cuando no sabemos ni dónde estamos, ni qué nos ha pasado, pues tampoco sabemos a dónde vamos. Y en el remoto caso de saber a dónde ir, no sabemos cómo llegar. Así es, Joaquín. Así es, totalmente de acuerdo. Yo hoy quiero adelantar 2 o 3 consejos, daré más en la próxima ocasión, pero que me parece que pueden ser muy útiles para las personas. Y exactamente como lo has dicho, ese es el gran problema que tenemos como humanidad. Estamos en un momento muy grande de confusión de rumbo. Por eso lo primero sería sugerir a las personas empezar a buscar respuestas propias, hacer un ejercicio individual, personal, a veces quizás con alguna persona que tengamos de confianza, que tenga la experiencia, para ayudarnos a encontrar hacia dónde queremos llevar nuestra vida los próximos 3, los próximos 5 años. Fíjate, Joaquín, que en una sociedad como la actual, que estamos pasando en cierto sentido un periodo de decadencia, no estamos encontrando en el fondo respuestas nuevas, estamos dando vueltas en círculo sin encontrar nada más y para eso nos tenemos que salir un poco de lo que ocurre a nuestro alrededor e intentar encontrar nuestra propia respuesta hacia la pandemia. No esperar a que esa va a llegar de fuera, sino hay que encontrarla nosotros. Otra cosa, Joaquín, segundo consejo de los 3 primeros que quiero dar el día de hoy, importantísimo, la higiene del sueño, Joaquín. No sabes lo delicado que se está poniendo el tema por los efectos que tiene, inclusive en muchos casos, cuando no se tiene un adecuado sueño, cuando se permite que esto vaya creciendo, cuando se vuelve crónico, las personas empiezan a tener problemas muy serios de enfermedades, de demencia senil, Alzheimer, Parkinson, y eso, si no lo cuidamos, va a empezar a crecer más, Joaquín, por un tema que ha ocurrido. Se ha descubierto que un efecto importante del COVID-19 para los que les ha dado es la inflamación cerebral. Y ahí hay una combinación tremenda para esos efectos neurológicos para los siguientes 3, 4, 5 años de las personas. La higiene del sueño, no estar viendo pantallas antes de dormirme, intentar poner un espacio y un horario fijo de tiempo para dormir, temas fundamentales. Y lo tercero, Joaquín, con lo que hoy cerraría es no recrearnos en las heridas. Hemos pasado momentos muy malos, la hemos pasado mal con el COVID. Ahora amanecimos en el año 2022 con la guerra en Ucrania, unas escenas terribles. No recrearnos en eso, en las pérdidas que hemos tenido. Hay que intentar superarlas, porque si no lo hacemos, si nos recreamos en ellas, hacemos que la pérdida se vuelva más profunda y que la herida se haga más grande. Es como si yo tengo una herida que se está haciendo costra y me la empiezo a rascar. Esa herida nunca va a cicatrizar y al rato se va a infectar y le va a entrar pus. Ahí tenemos mucho trabajo, Joaquín, que hacer, no recrearnos en las propias heridas. Serían los primeros comentarios porque es tanto lo que hay que hablar sobre este tema que me permitiré seguir contigo, Joaquín, hablando un poco más de todo esto.
No, por favor, te lo pido a nombre de muchísimas personas que te siguen y sí, pues estamos en la confusión, doctor. Si no sabemos qué vamos a hacer la semana que viene, imagínate si vamos a poder saber lo que va a ser el resto de nuestras vidas. Y yo ya no sé si se pueda programar para el resto de nuestras vidas. Pues, sino decir qué voy a hacer este mes o este verano o para esta Navidad o este año, ¿no? Eso es lo tremendo de este momento, Joaquín, este momento en el cual hay una total incertidumbre de qué va a ocurrir. Estamos, como lo dices muy bien, yo creo que nunca en la historia de la humanidad habíamos vivido un momento de tanta incertidumbre como ahora, y la naturaleza humana no está preparada para este nivel de incertidumbre. Entonces tenemos que poner herramientas para poder sortear este momento, esta circunstancia y entender hacia dónde queremos ir, Joaquín. Así es. Bien, querido doctor, entonces seguiremos, sí, cómo no. Seguirás con este tema, querido doctor, el martes y pues todo el tiempo que sea necesario, porque esto no, es más, yo creo que todavía ni se acaba de diagnosticar, doctor. Se desconoce cuáles son las secuelas a mediano plazo, porque pues todavía no acabamos de salir. Entonces no podemos saber cuáles son las secuelas dentro de 5 años o 10 o 15 de esto, porque no ha pasado el tiempo. Estamos como en una ola, Joaquín. Haz de cuenta que nos revolcó una ola y apenas estamos intentando sacar la cabeza y no sabemos si la playa está para atrás o está para adelante y qué tenemos que hacer. Ese es el momento que estamos pasando y efectivamente. Gracias, querido José Antonio. Te mando un abrazo. A ti, querido Joaquín, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Igualmente, el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Voy a unos anuncios. El presidente de la Corte levanta la sesión y cita para el jueves para seguir con la discusión de la ley de la industria eléctrica. Pues qué poco aguantaron los ministro Saldívar. ¿Cómo que a las 2:25, a las 2:20 ya se acabó? Díganse, ¿o qué todavía no acaban de construir los acuerdos que necesitan? Solo que si fuera eso, lo puedo entender, porque batear algo tan importante y seguir en la sesión del jueves, al fin que luego vienen las vacaciones de Semana Santa, no hay problema, ¿sí? Luego lo vemos, ¿sí? Hay 2 votos por invalidar aspectos centrales de la reforma de la ley de la industria eléctrica que favorecen a la Comisión Federal de Electricidad. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, niega en San Luis Potosí haber promovido la consulta. Detienen a los 2 agresores, le decía, de este automovilista que iba con su hija, ahí en Río Churubusco. Decenas de personas bloquean periférico rumbo al sur, a la altura de las torres de satélites, para exigir justicia por el asesinato de un adolescente. Un adulto lo mató en una fiesta. Bueno, ese es el México real. Continuamos. Aquí en Grupo Fórmula, López Dóriga abre la conversación con usted. Hay mensajes. Mucho, Gabriela. ¿Cómo estás, Gabriela Cañas? Muy buenas tardes. Presidenta de la agencia de noticias española, EFE, agencia mundial, por supuesto, que está en mí. ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, estupendamente, muy contenta. Estoy muy contenta de estar aquí, Joaquín, de estar contigo y muy contenta de estar en este país tan amigable. Oye, y además, pues hay una historia larguísima entre México y la agencia EFE, ¿no? Sí, llevamos aquí 60 años ya trabajando. Tenemos un equipazo de gente, periodistas españoles y mexicanos trabajando aquí y estamos súper contentos de estar en México. No podemos perder esto. Oye, Gabriela, ¿todavía están en la calle ahí de Gutenberg? Estamos en Gutenberg, sí. No, estamos en Lafayette. No sé si es el mismo sitio. Sí, Gutenberg, ¿no? Lafayette. Sí. Sí, es una oficinita que está muy bien y ayer estuve, pues mira, saludando a todos los colegas porque este viaje mío a México pues es un viaje largamente acariciado. Yo llevo como presidenta de la agencia EFE solo 2 años, pero en 2 años casi que no me he podido mover por la pandemia y bueno, por los líos de trabajo que siempre tenemos. Y es un gusto verdaderamente ver a tu gente y cómo trabajan y lo fantásticos que son. Así es, fíjate, yo siempre recuerdo que cuando Luis Echeverría, el presidente Luis Echeverría, rompió lo que yo he llamado siempre las no relaciones, porque no había relaciones, pero las había, ¿sí? Sí. Después de que Franco mandó fusilar a aquellos
calificados de terroristas por él. Cuando rompe las relaciones, lo que hace el presidente Echeverría es corta el teléfono y el telégrafo y el telex con España. Suspende los vuelos de Iberia y entonces Aeronaves de México y cierra y expulsa a los integrantes de la agencia F. No sabía lo que es esa el peso historia. de lo que era la agencia F. Sí. Pues mira, no sabía esa historia, pero es verdad que a veces los problemas diplomáticos que se generan de cada X tiempo pues nos afectan muy directamente, eso es la verdad. Pero bueno, yo me canso de decir una cosa que es cierta, ¿no? Que nosotros somos del Estado, no del gobierno de turno, y que somos una agencia independiente desde el punto de vista editorial e informativo, y que desde luego América para nosotros es, nuestra relación con América es esencial, es casi nuestra razón de ser. Joaquín, y estamos aquí súper cómodos, nos encanta trabajar aquí, y lo único que tengo que decir una cosa negativa, y es que me gustaría que las cosas fueran mucho mejor en todos los países de Latinoamérica. Oye, este parón que ha dado el presidente López Obrador a las relaciones con España, que yo creo que están en el peor momento desde que se restablecieron en 1977 con la democracia, ha afectado. ¿Tú crees que ha afectado la relación real entre los dos pueblos, entre las dos naciones, en el ejercicio periodístico? Yo diría que cero, Joaquín. Yo creo que hay que distinguir mucho entre las relaciones diplomáticas y las relaciones sociales, comerciales, etc. Claro. Nosotros, es que, claro, no tienen nada que ver. Ayer también me hacían esta pregunta, ¿y cómo vivimos nosotros desde España esto? Pues es obvio que siempre va a haber gente que diga cosas impertinentes, pero lo que también es muy obvio es que España adora a México, o sea, y adora a los mexicanos, es que somos parte de la misma cosa y nos entendemos perfectamente, y desde luego yo no creo que haya ninguna animadversión mutua, tampoco creo que la haya aquí, más allá de algunas interpretaciones o manipulaciones o yo qué sé, o revisiones de la historia, que a mí me parece que bueno, la historia sea la que sea, de ella siempre tenemos que aprender y progresar, no andar hacia detrás. Dime, estoy hablando con Gabriela Cañas, presidenta de la agencia de noticias española EFE, que está en México. Oye, estoy viendo que se está generalizando en el mundo cuando los jefes de gobierno tienen problemas o tienen la incapacidad para resolver esos problemas, la acusación es al mensajero, a los medios. ¿Qué está pasando? Ya. Bueno, yo creo que eso siempre lamentablemente ha sido así, ¿no? Matar al mensajero ha sido lo más sencillo. Luego nosotros, claro, es verdad que la agencia EFE tiene muchos años de historia y que está muy identificada con el Estado español. Pero bueno, lo que tenemos fundamentalmente, Joaquín, no es tanto el problema de ser de una nacionalidad o de otra. Nosotros somos españoles, pero sobre todo somos iberoamericanos. El problema yo creo que lo tenemos en general la prensa y los periodistas. Es decir, la prensa libre, pues hay mucha gente a la que no le gusta, sinceramente, la prensa crítica. Nosotros no es que seamos especialmente críticos porque no tenemos opinión, damos información, pero a veces seguramente la información veraz es la más peligrosa para algunos. Exacto. Es que ya no son las opiniones, son los hechos. Claro. Les molesta. Y los hechos son muy difíciles de discutir. De ahí que, mira, esta mañana hemos tenido una reunión muy interesante con directivos mexicanos de prensa, hablando justamente de la infodemia y de los bulos y demás, ¿no? Y es que ahora realmente estamos castigados, estamos penetrados por auténticos ejércitos físicos, naturales y también artificiales para generar bulos y para trastocar y retocar la realidad que nos gusta, o sobre todo para manipular la realidad en tu favor. Y bueno, la verdad es que a mí me parece un fenómeno peligrosísimo para nuestras democracias y me parece que los medios de comunicación tenemos que estar ahí. Esta mañana, por ejemplo, hemos firmado un convenio que a mí me gusta especialmente porque es dos entidades públicas firmando con el sistema público de radiodifusión de México y nosotros, la agencia EFE, pues hemos firmado un convenio para desactivar bulos, ¿no? Para
contra la desinformación. Y claro, es que ya la situación es tan complicada y tan dura que creo que los medios de comunicación públicos no es que debemos hacerlo, es que tenemos que hacerlo, es que es nuestra obligación casi para defender a nuestras sociedades y para defender la información veraz, porque yo creo que eso es lo que nos hace fuertes a los ciudadanos frente a los abusos, claro. Sí, claro, además, exactamente, eso hace fuerte a los medios. Claro. Y mira, había una periodista joven, una mexicana, que se quejaba también de la precariedad en la que viven los periodistas, sobre todo los jóvenes, que creo que es un problema que es paralelo al que estamos viviendo, pero que también es muy complicado. Y bueno, vosotros lo sabéis bien aquí en México, es muy arriesgado verdaderamente hacer periodismo de verdad en México. Y si encima tienes una precariedad laboral tan extrema como ocurre no solamente en México, en casi todos los países del mundo, que es lo que está sucediendo, creo que es un doble peligro para nosotros. Y si además tienes un presidente de la República, un jefe de gobierno que se encarga de estigmatizar a los medios casi en forma cotidiana, esto agrava el panorama. Sí, yo creo que eso es muy negativo. Yo creo que México es un país donde obviamente hay libertad de expresión y donde obviamente los periodistas necesitan una protección mayor. Yo creo que eso es verdad que eso debería mejorarse muchísimo, verdaderamente. Porque además aquí hay periodistas de raza, o sea, es impresionante, ¿no? Yo creo que la sociedad mexicana, yo conozco poco México, esta es la segunda vez que vengo aquí y a mí me impacta el dinamismo de estas sociedades y me impacta el entusiasmo y la valentía y el bien hacer verdaderamente de la gente y duele mucho ver periodistas perseguidos, periodistas acosados, eso es muy terrible. Yo creo que todos los estados del mundo deberían ser conscientes de que necesitamos protección, porque proteger a los periodistas y proteger a la prensa libre es proteger a su gente. Sí, mira, te digo una cosa y te digo la otra también, Gabriela Caña. Este presidente y este gobierno hostiga permanentemente a los periodistas, a los medios, pero tengo que apuntar algo que es cierto. No ha habido una represión, ni una llamada telefónica, igual no les importamos. Yo creo que sí, por lo que dice el presidente en la mañanera, pero no ha habido ni una llamada de, oye, hay como cosa tuya, oye, bájale, oye, esto no. Y yo te lo puedo decir, pues porque yo tengo 54 años en esto. Entonces, Gabriela, sí, así como te digo, te señalo el hostigamiento cotidiano del presidente de la República, también tengo que apuntar, ¿sí? Que no hay una represión, así para decirlo muy claro. No hay ni una presión, pues quítalo de ni una presión. La presión del hostigamiento, pero bueno, esto ya en más de 3 años de gobierno aprendimos a vivir con ella, ¿sí? Sí, que no es poco, eso es muy importante, Joaquín, el trabajar sin presiones, sin injerencias políticas y demás. Yo creo que es lo que dignifica nuestra profesión y lo que nos da sentido a lo que hacemos, y sobre todo aquí a gente que se juega la vida, ¿no? Haciendo determinadas informaciones. Yo creo que la situación está difícil, probablemente vosotros la tenéis más difícil todavía, pero yo confío mucho en que, mira, ayer, por ejemplo, también nos hablaron de la alianza de medios que se acaba de crear entre varios medios de comunicación mexicanos, y es lo que yo decía antes. Yo creo que el dinamismo y la fuerza, ¿no?, que tiene la sociedad aquí, las empresas, los medios de comunicación, bueno, pues ellos mismos van a hacer también ese trabajo de liberarse de ciertas cadenas pero lo más importante, fíjate, Joaquín, yo creo que sería convencer a la gente de la importancia que tiene esto, que no es un capricho, que no se trata, o sea, que la sanidad pública es muy importante, lo hemos visto con la pandemia, pero es que la prensa libre también en todos los países es hiper importante para nosotros, para todo el mundo. Y eso yo creo que a veces no se visualiza y que estamos a veces pues entregados a redes sociales, a bulos, a mandatarios de todo el mundo que lo que quieren es poner tweets locos, ¿no?, como hemos visto en Estados Unidos, y que prefieren dejarse llevar por eso y no pensar demasiado.
Y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer que la gente piense y que el ciudadano se dé cuenta de eso y que también tiene una responsabilidad. Tiene responsabilidad de acercarse a las fuentes que son realmente fidedignas, a las fuentes que son creíbles, porque somos los que invertimos en contar la verdad. Bueno, perdona, Joaquín, que me entusiasmo con esto. Con estas cosas, pero muy bien, Gabriela. Yo llevo muchos años también en esto. Grandes corresponsales. Ignacio Ortega, el corresponsal ruso que está en Kiev, grandes crónicas nos ha mandado, ¿eh? Claro, sí, buenísimo. Iñaki además conoce muy bien Rusia y conoce muy bien Ucrania, ha estado ya otras veces allí y verdaderamente es una gozada hablar con él. Sería más gozada si no fuera para hablar de cosas tan negativas como una guerra. En fin, pues te mando un beso. Muchísimas gracias, Joaquín, por invitarme de verdad a este programa. No, hombre, ¿cuándo te vas, Gabriela? Pues mira, mañana nos vamos, porque he venido con un equipo de EFE, nos vamos a Bogotá, donde tenemos la redacción más importante de la agencia después de la de Madrid. Vamos a ver allí a nuestra gente, a reunirnos con empresarios y con otros periodistas y en fin, bueno, pues a intentar que nos contagiéis de toda esta energía que tenéis aquí. Venga, pues ya nos veremos la próxima vez. Gracias, Joaquín. Adiós. Hasta siempre. Que te vaya muy bien. Suerte. Muchas gracias de verdad a Gabriela Cañas, presidente de la agencia EFE, en esta visita a México. Y sí, esto se lo reitero, sí. Las presiones sí existen. La presión es lo que dice el presidente en la mañanera, las descalificaciones, a veces los engaños, los insultos, ¿sí? El hostigamiento permanente. Pero pues eso ya hay que darlo como un hecho, pero no se da la represión. Operan de otros modos en este gobierno, sí. Pero yo sí le puedo decir, y no sé si algún compañero sí haya sido reprimido por su dicho, lo que pasa es que esto luego se da eso en los propietarios de algunos medios. ¿Me explico? En los propietarios de algunos medios, no en el gobierno directamente, o no en el presidente López Obrador directamente, pues para ser más claro. Bueno, voy a ir a unos anuncios, ¿sí? Y después de los anuncios, tengo mucha información, ¿sí? ¿Qué tal el tuit de la diputada local del PAN por Miguel Hidalgo, América Rangel? Pidió a automovilistas que si alguien los amenaza, como el patán de Río Churubusco, que los atropelle y que ella se encargará de defenderlos. Sí, cómo no va a estar bien pendiente la diputada, ¿sí? Si usted atropella a alguien, no te preocupes, yo te defiendo. Sí, desde la cárcel, ¿no? Esta es la demagogia y la utilización de la desgracia y de la violencia para fines políticos y del engaño, ¿sí? Emboscan en San Luis Potosí elementos de la Guardia Nacional, matan a un agente. ¿Y los abrazos? ¿Qué pasó con los abrazos, hombre? Que le hagan caso al presidente. Un congresista demócrata de origen mexicano pide al gobierno de Estados Unidos que le cancele la visa a los diputados mexicanos que crearon e instalaron este grupo de amigos, ¿sí? México, Rusia, ahí en San Lázaro, los diputados de Morena del PT y uno del PRI. Y entre los del PT, obviamente, a Gerardo Fernández de Noroña, que si le quitan la visa, pues ya no va a poder ir a Nueva York. Gerardo, un saludo, continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. López Dóriga tiene para usted entrevistas, análisis e información de todo lo que sucede en México y en el resto del mundo. Hay mensajes. Aquí está el libro, ¿sí?, del maestro Jorge Esma Bazán, Carnaval en blanco y negro, editado por Lectorum, ¿sí? Dice, no sabemos imaginar nuestra historia para la vida ficcional. No lo podemos hacer porque cada día leemos menos, pensamos menos, imaginamos nada, soñamos en blanco y negro y al amanecer nuestra vida real está vacía. Sucede entonces que nos vamos volviendo cada día muy malos actores y actrices en la vida real. La máscara olvidó su historia. Dice, reflexiones de cómo los seres humanos hacemos teatro todo el día. Aquí está Carnaval en blanco y negro. Muchas gracias, Jorge Esma Bazán.
Le tengo más información con Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. Fueron detenidos estos dos sujetos que agredieron ayer en plena vía rápida de Churubusco a un automovilista que iba con su hija. El presidente López Obrador calificó como una aberración el fallo de la Suprema Corte que eliminó los candidatos para que exfuncionarios trabajen en la iniciativa privada cuando terminen sus encargos. La Corte discute la validez o no de la industria eléctrica aprobada por Morena en enero del año pasado e impugnada por la oposición. El gobierno de Estados Unidos confirmó su advertencia de que la reforma eléctrica pone en riesgo $10,000 millones en inversiones. El presidente amenazó con expropiaciones en el caso de las propiedades que hacen falta para completar el Tren Maya y reveló que hay personas que han intentado chantajear al gobierno de México. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU las atrocidades de los ejércitos de Vladimir Putin y pide juzgar a Rusia por crímenes de guerra. El representante de México ante la ONU, el doctor Juan Ramón de la Fuente, pidió que el Consejo de Seguridad que se detenga cualquier agresión contra la población ucraniana y que terminen ya las hostilidades. Un congresista demócrata de Estados Unidos pide a Washington revocar las visas de los diputados mexicanos que instalaron el llamado Grupo de Amistad México-Rusia. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias Laura Pérez Cisneros. Voy a unos anuncios después de los anuncios. La Fiscalía de Justicia del Estado de México informa que ha sido identificado el presunto asesino de este niño de 15 años en una fiesta de Gilotzingo y por eso está bloqueado el periférico ahí a la altura de las torres de satélite. Gasolinazo en Tijuana, ¿por qué? Por el error de Hacienda, el error de abril, ¿sí? En esos tiempos de veda, la jefa de gobierno confirmó que mañana va a participar en una movilización para promover la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Y el deporte, el desarrollo y la paz. Voy a hablar con con Mauricio Sulaimán enseguida y con el medallista olímpico Daniel Oceves. Mauricio, en un momento. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Estoy muy contento porque ahí está Mauricio Sulaimán, un presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Usted lo ve en todas las grandes peleas, ¿sí? Está mi querido Héctor Sulaimán, presidente de Boxval, de Escolas Currentes, ¿sí? Este gran programa del Papa Francisco. Y el querido Daniel Aceves, medallista olímpico, presidente de los medallistas olímpicos, porque están presentando algo que pues hace falta cuando hay tanta violencia, tanta polarización, tanto odio, enojo, malestar, frustración, que es el deporte para el desarrollo y la paz. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Los saludo. Don Joaquín, muy contentos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mauricio? Aquí. Muy bien, muy contentos. Más estar en su programa es un verdadero honor y estar acompañado de mi hermano Héctor, que es mi superídolo, y Daniel Aceves, un gran orgullo de México, olímpico, medallista de plata y además un gran ser humano que siempre está buscando cómo llevar a México y el deporte al lugar que se merece. Y aquí estamos con la tarjeta blanca de lo que Daniel nos puede explicar lo que es este gran movimiento mundial. A ver, Daniel. Con todo gusto, Joaquín, pues también refrendando nuestro saludo de admiración a Mauricio y a Héctor Sulaimán Saldívar, saludando a toda tu amplia audiencia. El día de mañana se conmemora el Día Internacional del Deporte por el Desarrollo y la Paz, un asunto que se resolvió por unanimidad en el seno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas desde el año 2013. Y a partir de ese momento, México ha sido un protagonista indispensable a nivel internacional. El año pasado se movilizó por lo menos a 1 millón de personas, en donde con la tarjeta blanca, que es el símbolo contrario a lo que acontece con la tarjeta roja o la tarjeta amarilla en cualquier otro deporte, pues se promueve la inclusión. Y sobre todo, Joaquín, en momentos en donde la paz está ausente en muchas regiones del planeta, en nuestro mismo país, y es donde se refrenda esta idea de que el deporte tiene que ir acompañado de la salud, de la educación, del bienestar social, de la economía, de la seguridad pública, pero también de la cultura. Y bajo este propósito es que el Consejo Mundial de Boxeo, Boxval,
y otras organizaciones como son la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga Mexicana de Béisbol, el Comité Paralímpico Mexicano, el Comité Olímpico de nuestro país y muchas otras organizaciones públicas y privadas generamos este movimiento, y por eso, Joaquín, tú que siempre has impulsado el deporte y la cultura física, creo que el día de mañana es total y absolutamente especial por este propósito. Así es, querido Héctor, ¿cómo estás? Héctor Sulaimán, Mi querido Joaquín. Voxval de Escolas Ocurrentes y además el representante de México de este programa fundamental del Papa Francisco, ¿no, Héctor? Así es, mi querido Joaquín, muchas gracias nuevamente por siempre tenernos en cuenta, siempre darnos este espacio tan importante en tu programa, que es un programa que lo llevamos en el corazón, no solamente los Sulaimán, sino todos los que participamos en esta preciosa iniciativa de la ONU. Fíjate que nosotros, como tú sabes muy bien porque lo conoces, fuiste, creo que el precursor de hacer aparecer a los programas de escuelas en México, de que nosotros siempre hemos procurado seguir las iniciativas que lleven siempre a lo que es precisamente esto que es el deporte y la paz. Precisamente Voxval, que es digamos, la parte deportiva que está participando en este momento en esta iniciativa, estamos haciendo un acompañamiento muy importante, porque los boxeadores, principalmente los boxeadores, siempre están buscando cómo desarrollarse para lograr la paz en el mundo. Ya usted recuerda muy bien a Mohamed Ali en su momento, cuando se retiró, lo que hizo fue darle la vuelta al mundo 50 veces, promoviendo la paz entre la juventud, que es lo que hace Escolas, y en este momento lo que hace este conglomerado de organizaciones que estamos ahora representando en este momento. Pero yo sí quiero darle un reconocimiento muy especial a Daniel Aceves, obviamente a Mauricio, pero Daniel, que ha sido el gran propulsor, el gran defensor de siempre buscar cómo llevar a México, y en este caso a las Naciones Unidas, a todos los rincones del país, a los rincones del mundo, perdón. Y en estos momentos que tenemos la guerra de Ucrania, qué mejor momento para salir y buscar que a través del deporte y de todos los mejores valores universales logremos la paz conjuntamente, y sobre todo con una tarjeta blanca que es diferente a la tarjeta roja. Sí vamos con ella. Oye, Héctor, déjame ver, muévete un poquito, déjame ver la foto de atrás. Mira, ahí estás. Bueno, mira, fíjate, creo que me puse donde no, sin querer aquí, Sí, fíjate, sin querer sí. Queriendo, sí. Sin querer queriendo, claro. Bueno, entonces, yo Mauricio, dime. Una nota creo que una nota que vale la pena comentar es que el año antepasado Mauricio llevó precisamente esta iniciativa y esta tarjeta al Vaticano, y se la presentó a su santidad el Papa Francisco, el cual hay unas fotos muy bonitas, que lástima que no las presentamos ahora, pero está el Papa Francisco enseñando esta tarjeta buscando la paz a través del deporte, y con una pelota de béisbol que firmó además por un regalo para México. Entonces, siempre presente él con nosotros. Fíjate lo que hacen ustedes, Mauricio y Héctor, que le hacen firmar una pelota de béisbol al Papa, que yo creo que el Papa, con todo respeto, nunca ha visto un partido de béisbol en su vida, ¿sí? Pero bueno, de eso son capaces. ¿Qué va a haber mañana, Mauricio? Vamos a estar, obviamente este movimiento lleva ya una activación importante en todo el mundo. Los boxeadores, cuando suben al ring, intercambian la tarjeta blanca con su rival. En las conferencias de prensa, en los pesajes, presentan la tarjeta blanca, y eso inclusive nos llevó a ser el país más importante, México, en las activaciones de los últimos 3 años. El día de mañana estaremos en el Senado para presentar el programa, para hacerlo oficial, porque no es un movimiento que lleve ningún tipo de connotación que no sea buscar un sentimiento interno para llevarlo hacia afuera. El deporte nos lleva a la paz, así como muy bien se dice, mente sana en cuerpo sano, y la realidad es que en estos tiempos de tantos problemas de salud mental, el deporte es el que ha sacado adelante a miles y a millones de personas en todo el mundo. Bien. Gracias, Mauricio. Daniel.
Fundamentalmente, Joaquín, esto que ha comentado Mauricio y Héctor se refuerza con la participación de la Fundación Alfredo Hargelú para el Deporte. Estaremos entregando este tipo de medallas en donde se promueve fundamentalmente el que en una época pandémica, en donde tenemos una desnutrición emocional importante y problemas de enfermedades no transmisibles, se convoca a un pacto por el deporte y la cultura física. Y esto fundamentalmente porque necesitamos que el sector público y privado se conformen en un consejo consultivo y haya un relanzamiento. Y esta reunión inédita mañana en el Senado de la República, que fue determinada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, invoca e involucra la posibilidad de generar políticas públicas a corto y mediano plazo. Entonces, Joaquín, creo que tenemos que llegar a algo práctico también, no solo el mensaje que ya de por sí es muy poderoso y es contundente, sino poder propiciar un blindaje de los recursos económicos para el tema del deporte y la cultura física a nivel municipal, estatal y federal, el poder tener un censo de las instalaciones del deporte a nivel nacional y estatal, pero sobre todo provocar que haya una serie de modificaciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte y su reglamento para que exista una instancia al estilo de un ombudsman o un ombudsperson que defienda los intereses del deporte y la cultura física. Y en este aspecto, pues nuestro reconocimiento a don Alfredo Hargelú por apoyar este movimiento y sobre todo por darlo en un sentido muy pleno, un apoyo importante al deporte. Bien, muchas gracias. Por último, Héctor. La guerra y el encono nos separa. Y yo creo que sin duda alguna el deporte nos une. Yo les pido a todos, por favor, que nos unamos como mexicanos y que por favor logremos quitar los enconos y quitar todo lo que estamos teniendo internamente, como decía Mauricio, y salgamos y proclamemos la paz a través del deporte, a través de la familia, y que regresemos a lo que somos de México, gente de paz. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Mauricio, Héctor, Daniel, que estén muy bien. Mauricio Suleimán, Héctor Suleimán, Daniel, muchas gracias. ¿Sí? Gracias, Daniel Joaquín. Aceves. Y hasta mañana ya los estaremos viendo qué pasa con este día, que vaya que sí hace falta. Les mando un abrazo. Buenas tardes. Igualmente, Joaquín. Gracias. Muy bien. Mauricio Suleimán es el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Héctor Suleimán es el presidente de Box Valley, promotor del programa tan importante, prioritario del Papa Francisco de Escolas Ocurrentes, y Daniel Aceves es el medallista y presidente de los medallistas olímpicos. Y bueno, hoy el presidente López Obrador descalificó a todos los ministros de la Corte, a los 11, porque los 11 por unanimidad votaron ayer por eliminar lo que el presidente había incluido en su ley de austeridad republicana, de que los exfuncionarios no podían tener un cargo del sector privado en el área donde habían trabajado en el sector público durante 10 años. Se lo echaron para atrás y bueno, el presidente se alteró y lo dijo, ¿sí? Y además les dijo, y no me voy a callar. Y también el presidente obviamente habló de la revocación, de que van a expropiar los terrenos necesarios para el Tren Maya, en fin, ya sabe, ¿no? Y luego repartió como reparte. Órale. Te escucho, Sara Paz. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener información de que algunos legisladores del PRI no están de acuerdo con el rechazo a la iniciativa de reforma eléctrica. Vino un segundo llamado a rebelarse, no ser traidores a la patria, proteger los intereses de la nación mediante el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y no optar por el respaldo a empresas particulares. Y tengo información que legisladores del PRI, y en una de esas hasta del PAN, que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares. Estoy yo confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar. Y llamo a eso, a que se rebelen, para que sean auténticos representantes populares. Previo a la discusión en la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, el presidente López Obrador señaló que un fallo a favor sin duda resolvería algunos aspectos que se incluyen ya en la reforma. Sin embargo, temas como el manejo del litio quedarían pendientes.
desde luego sí sería un avance. En otro tema, el presidente calificó como una aberración que los ministros de la Corte hayan declarado inválido el impedimento de 10 años para que exfuncionarios de alto nivel trabajen en empresas particulares a las que hayan regulado o supervisado o de las que hayan tenido información privilegiada. Dijo que buscará la manera de que esto se aplique y evitar casos como el de los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, que una vez concluidos sus mandatos trabajaron con empresas que antes favorecieron. Es una aberración. ¿Cómo es posible que se regrese a lo de antes? Una mezcolanza, una inmoral promiscuidad política, administrativa. Sobre el avance del Tren Maya, el presidente informó que solo falta obtener el derecho de vía de 30 de los 1.500 kilómetros que recorrerá. Lamentó que haya quienes no acepten los avalúos o busquen con amparos hacer su agosto. Anticipó que se podrían realizar expropiaciones en caso de no llegar a acuerdos. Y ojalá y recapaciten los que están pensando que van a ponernos contra la pared, que como faltan esos pequeños tramos, nos van a chantajear y les vamos a dar todo el dinero que piden. Que no se hagan ilusiones, porque antes no se recurría a la expropiación pública, porque para el neoliberal era un sacrilegio poner por delante el interés público. Para nosotros no, por encima del interés particular o de grupo está el interés general. El presidente adelantó que el próximo domingo 10 de abril acudirá a la calle de Moneda, a la casilla ahí instalada para participar en la consulta de revocación de mandato. Pues no puedo votar ni por una cosa ni por la otra, pero sí tengo que ir a votar porque un demócrata tiene que participar. Voy a poner mi boleta. Viva Emiliano Zapata. Con imágenes de Alberto Tlahuis en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Gracias, solo se va a cruzar ahí la calle de Moneda, ¿sí? Sí, y votará el domingo, dice el presidente. Bueno, mientras tanto, del otro lado de Palacio, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hubo ayer el presidente le acusó y recibo, sí, que fue una aberración esto de los 10 años de veda para los funcionarios públicos en el sector privado, pero pues también hoy le quitaron la facultad al presidente de disponer libremente de los ahorros de la austeridad, que es un golpe duro. Mañana se dirá que es otra aberración. Y también están avanzando, pero lentamente, en el tema de la ley de la industria eléctrica, que fue impugnada, y la Corte tiene que decidirla. Te escucho, Juan Antonio Jiménez. Gracias, Joaquín. Y bueno, pues como bien lo señalas, con el debate es importante señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó la facultad que el presidente Andrés Manuel López Obrador podría decidir de manera discrecional sobre los ahorros que tenga la Administración Pública Federal mediante la aplicación de medidas de austeridad. Durante la sesión del Pleno de la Corte de este martes, la mayoría de 9 ministros votó a favor del proyecto presentado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien establece que esta facultad conferida al Ejecutivo Federal en la Ley de Austeridad Republicana implica que la Cámara de Diputados renuncia a su facultad exclusiva de determinar el destino y el monto de gasto público federal. Con esta decisión, el Alto Tribunal concluyó el debate de la acción de inconstitucionalidad presentada desde el 2019 por senadores de oposición en contra de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Más adelante, con el debate sobre el posible impedimento de la ministra Loreta Ortiz para participar en la discusión de la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el debate sobre la ley de la industria eléctrica. Sin embargo, por mayoría de 8 votos, los ministros declararon que Ortiz no estaba impedida para participar en esta votación. Además, por mayoría de 6 votos en contra, se desechó el apartado de consideraciones previas presentado por la ministra Loreta Ortiz, con lo que se inició el estudio a fondo de la ley de la industria eléctrica. En ese sentido, cabe señalar que la ministra Loreta Ortiz propuso avalar la reforma con la que se modificó el orden del despacho de energía para dar prioridad a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, al considerar que esto no viola la prohibición de los monopolios. Por supuesto que también ya hubo reacciones por parte y la participación de algunos de los ministros. Por ejemplo, Javier Lainez dijo que discutir la política pública
crítica respecto al tema. No es un tema que le compete debatir a la Corte, sino que deben de abocarse a verificar si la reforma tiene sustento en el mercado constitucional vigente. En tanto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca dijo que él estaba coincidiendo con la propuesta de Loreto Ortiz, no obstante, se apartó también de algunas normas. Esta discusión va a continuar el próximo jueves y ya hay una lista también para que algunos de los ministros estén participando en esta discusión que iniciará en esta ocasión a las 11 de la mañana. El ministro Jorge Pardo Piña, la ministra Piña, también el ministro Aguilar, la ministra Ríos Farjat, también estarán en esta lista el ministro Pérez Dayán, así como el ministro Gutiérrez, estarán presentes en esta discusión que dará inicio el próximo jueves a las 11 de la mañana, y en esta sesión de pasado mañana tendrá que ver ya una definición en torno a este tema. Joaquín, el reporte. Gracias, pues vamos a ver si termina, porque si no se le llevarán hasta después de vacaciones en Semana Santa. Mira, cuando se habla de mucho de luz, siempre dicen, es que Nueva York, déjeme recuperar este dato que está publicando el New York Times. Dice, en Nueva York hay un solo policía eléctrico, es decir, en carrito eléctrico. En Nueva York hay un solo camión de la basura eléctrico. En Nueva York, de los 5,900 autobuses públicos que hay, solo 15 son eléctricos. Y estamos hablando de Nueva York. ¿Qué pensar aquí en México? Voy a unos anuncios, ¿sí? Y después de los anuncios les voy a informar que van 30 vinculados a proceso a un mes de los hechos violentos en el Estadio Corregidor allá en Querétaro. También que advierte Agustín Cárcel, que es el director general del Banco Internacional de Pagos, que la economía mundial está en la cúspide de una era inflacionaria que podría alargarse. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Además, recuerde que López Dóriga es su mejor compañía aquí en Grupo Fórmula. Mi amigo José Fonseca, le recuerdo su columna con el café, la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador una ventana legislativa de 2 periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unión. El segundo periodo de este año y el primero del año próximo para cambiar las reglas de la elección presidencial de 2024. Eso explica las prisas y sobre todo la agresividad de su diaria narrativa. Un gobierno debe conciliar y convencer, dicen los puristas de la política. No sé, Joaquín, pero eso no ocurre cuando un gobernante está en campaña. Y el presidente López Obrador no ha dejado de estar en campaña, y así seguirá hasta septiembre de 2024. Y quienes ven cada elección solo como una feroz lucha por el poder, consideran el diálogo político un signo de debilidad. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Bien, hablando, le decía a usted que el presidente de Ucrania participó y vía remota, por supuesto, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y ahí el doctor de la Fuente reiteró la posición de México. Oscar Zúñiga. El embajador de México en las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, señaló este martes en el Pleno del Consejo de Seguridad que nuestro país respalda la declaración del secretario general para realizar investigaciones que permitan identificar responsables de estos crímenes y condenó las atrocidades reflejadas en las calles de Bucha. Las imágenes de las calles en Bucha y en otras ciudades que han circulado profusamente en los últimos días han conmocionado al mundo. Condenamos de manera enérgica las atrocidades que en ellas se reflejan. No hay absolutamente nada que las justifique. Proteger a la población civil es una responsabilidad irrenunciable de la comunidad internacional. El
El embajador de la Fuente agregó que los efectos de esta guerra tendrán impactos graves y devastadores en todo el mundo, particularmente existirá escasez de alimentos, por lo que se debe dar un llamado diplomático para alcanzar la paz en esa región. Las consecuencias de esta guerra han sido terribles. Su impacto dramático tendrá también efectos graves en el mediano y el largo plazo, no solo en la región, sino en todo el resto del mundo. Como lo ha dicho con claridad el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, millones de personas pagarán en carne propia el precio de este conflicto. Habrá escasez de alimentos básicos en muchas regiones que ya de por sí eran inseguras y frágiles. Cabe señalar que estas declaraciones surgieron luego de la presentación de la masacre que dio a conocer el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga. Gracias, Óscar. Karina, El País. Gracias, Joaquín. En San Luis Potosí, durante esta madrugada fueron atacados a tiros elementos de la Guardia Nacional mientras realizaban tareas de vigilancia sobre la carretera San Luis Potosí-Querétaro. Un elemento murió y otro resultó herido, mientras que hombres armados tomaron el control del municipio de Tamazunchale. En Sinaloa, en las últimas 24 horas fueron ejecutadas 5 personas de manera violenta en diferentes hechos en los municipios de Culiacán, Guasave y Elota. En Guerrero, los cuerpos de 4 personas fueron abandonados dentro de la cajuela de un auto en la colonia Renacimiento en Acapulco. En Oaxaca, 2 personas muertas y 5 heridas es el saldo de una carambola en la que se vieron involucrados 5 vehículos sobre la carretera federal 190 en inmediaciones del Árbol del Tule. Un hombre en estado de ebriedad fue detenido por ser el causante del choque múltiple. Y también en Oaxaca, pero en otra información, regresa la Guelaguetza de manera presencial tras 2 años de silencio impuesto por la pandemia de coronavirus que obligó a suspender esta fiesta, considerada como el encuentro étnico más importante de América Latina. Joaquín. Gracias, Karina. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes.